Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Católico soy del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna. Buenas noches. Me han pedido que esta noche hablemos de cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hablar? Perfecto, listo. Ya no se puede entrar, ya está cerrada la puerta. ¿Tiene boleta? Bueno, está bien. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Y quisiera que pudiéramos dividir esta enseñanza en tres partes. La primera parte vamos a ver un poquito de definición, qué es la voluntad de Dios. La segunda parte vamos a ver dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, cuáles son los pasos para cumplir la voluntad de Dios. Y la tercera parte vamos a orar para que Dios nos regale hoy el discernimiento necesario para nosotros cumplir la voluntad de Él. ¿Listo? Primero tenemos que entender que la voluntad de Dios se nos presenta de tres formas. La voluntad soberana de Dios es la voluntad de Dios que Él es secreto y Él toma las decisiones que debe tomar y hace lo que debe hacer. Eso no lo conoce ni el Hijo, sino Dios Padre. ¿Listo? Deuteronomio 29-28 dice que el secreto de la voluntad solo lo conoce el Padre. Esa es la voluntad soberana del Padre. Deuteronomio 29-28. ¿Cuándo se acabará el mundo? Eso solo lo sabe el Padre. ¿Cuándo hará aquello o esto? ¿Por qué esto o aquello? Es la voluntad soberana del Padre. No tratemos de nosotros jugar a Dios. Eso le corresponde a Él. Solamente Él sabe cuándo y cómo. Deuteronomio 29-28. Pero también existe la voluntad moral, que es la que se nos da a través de la palabra de Dios. En la palabra de Dios usted puede encontrar los 10 mandamientos, donde le dicen lo que usted debe hacer, lo que sí debe hacer, lo que no puede hacer, no matar, no robar, no desear la muerte del prójimo. Es una voluntad moral que Dios nos da a través de su palabra. Nos dice la Biblia que es malo, que es bueno, que no, la infidelidad, todo eso nos lo habla en la Biblia. Y es la voluntad de Dios para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros. Él nos creó y Él sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 28. No, bueno, listo. Voy a buscarlo en el mío. Entonces la tuya es evangélica, porque la mía sí está. Eso dice. Ajá, así es. Deuteronomio 29-28 dice la mía eso. Entonces la tuya es evangélica. Hay que cambiar de Biblia. Hay dos evangélicas. ¿Listo? Ok. La segunda voluntad que se nos presenta de Dios es la voluntad que dijimos, moral, en la cual nosotros encontramos en la Biblia lo que Dios dice que es bueno, lo que es malo para nosotros. Y lo último, la voluntad particular. ¿Cuál es la voluntad particular? La voluntad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Todos nosotros, Dios tiene un plan y un proyecto para nosotros. Romanos 8:29 dice: de antemano los llamé y los escogí para que fueran como Jesús. Jesús fuera el primero entre muchos hermanos. Romanos 8:29. De antemano Dios nos llamó y nos escogió. O sea que de antemano, antes que naciéramos, ya Dios tenía un proyecto y un plan para cada uno de nosotros. ¿Listo?
¿Ok? Si lee Efesios 1, en el capítulo 1, del versículo 13 en adelante, nos habla también de que Dios, antes de nacer, ya tenía un proyecto y un plan para cada uno de nosotros. Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Nos habla de que Dios tenía ya un plan y un proyecto para cada uno de nosotros. Romanos 8, 29 y Efesios 1, 3 en adelante. Romanos 8, 29 dice: de antemano Dios nos llamó y nos escogió para ser como Jesucristo, y Jesucristo fuera el primero entre muchos hermanos. Romanos 8, 29. Y Efesios 1, 3 nos habla de que de antemano también nos dice que de antes de nacer Dios tenía un proyecto y un plan para cada uno de nosotros. Entonces, Dios tiene un proyecto y un plan para nosotros, pero lo más importante de la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios no es un mapa. ¿No es un qué? No es un plano, no es un mapa. Nosotros quisiéramos encerrarnos en el cuarto a orar y que de pronto bajara un espíritu del cielo o alguien y nos dijera: bueno, mañana va a pasar esto, pasado mañana esto, vas a viajar a tal parte, te vas a casar con así, te vas a tener 4 hijos. La voluntad de Dios no es así. La voluntad de Dios no es un plano. Dígale a la persona del lado: la voluntad de Dios no es un plano, no es un mapa. La voluntad de Dios es una relación. La voluntad de Dios es una ¿qué? Para conocer la voluntad de Dios, yo tengo que tener una relación personal con Jesucristo, vivo y resucitado. Si no, no voy a poder saber cuál es la voluntad de Dios. Solo la voluntad de Dios se le es dada a la persona que tiene una relación con Dios. Para poder conocer la voluntad de Dios, usted tiene que tener una relación con Dios. Si no hay la relación, no puede saber usted la voluntad de Dios. ¿Listo? Entonces vamos a mirar 2 casos bíblicos. Podríamos ver muchísimos más. Revise, por ejemplo, el caso de Moisés. Revise el caso de Pablo. Revise el caso de Pedro. Revise el caso de Isaías. Revise usted cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y antes de conocer la voluntad, ellos tuvieron una relación con Dios. La voluntad se le da al que tiene una relación con Dios. Si usted no tiene una relación con Dios, si usted no está dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, Dios no le dará a conocer su voluntad. No, dime para ver si no. Usted tiene que tener primero una relación para que después se le dé la voluntad. ¿Listo? Vamos a ver 2 ejemplos. El primer ejemplo lo vamos a coger del Nuevo Testamento. Y es una persona que tomó una decisión, una persona que ella tomó una decisión de hacer o ejecutar unas acciones. Y en el Antiguo Testamento vamos a tomar una persona que está huyendo, que está llena de miedo. 2 casos que se nos pueden pasar en la vida a nosotros. A veces nosotros necesitamos saber si la decisión de la universidad que vamos a estudiar, la carrera que vamos a estudiar, si el matrimonio que vamos a realizar, si el negocio que vamos a emprender sería el que Dios quiere para nosotros. Ese es el primer caso. Pero también hay casos a veces en que nos sentimos agobiados, atribulados por situaciones que están pasando en nuestra vida y estamos llenos de miedo y temor y pensamos que de pronto no estamos por el camino correcto y queremos que Dios nos avise y nos diga qué debemos hacer. Estos 2 casos son los que vamos a trabajar esta noche. El primer caso lo vamos a tomar Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 18 por ahí. La conversión de Pablo. Hechos, capítulo 9, versículo de 1 en adelante. Si alguien tiene Biblia, ¿alguien trajo Biblia? Levante la Biblia. 2 evangélicas y 14 católicas. Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. ¿Alguien que nos lo pueda leer en voz alta? ¿Hasta cuándo? Hasta el 16, por ahí, 16, 18. Entre tanto, Saulo,
respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Sucedió que, yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿Quién eres, Señor? Y él: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por un Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración. Y has visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que está aquí con poder de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: Vete pues, este es mi instrumento de elección, que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas, y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces vamos a revisar este texto bíblico que nos va a dar a nosotros unas claves para conocer la voluntad de Dios. Saulo era una persona muy entregada, a un estudioso y defensor de la palabra y del pueblo de Israel. Estudió con Gamaliel, era una persona instruida y había pedido permiso para perseguir a los cristianos. A Saulo Dios se le presentó de una manera extraordinaria. Dice en la palabra de Dios que cuando iba camino y cerca de Damasco, de repente deslumbró una luz que venía del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Contestó: ¿Quién eres, Señor? A Saulo Dios se le presentó de una manera extraordinaria, pero no siempre es así. A veces Dios se nos puede presentar de una manera mucho más tranquila. Fíjense que el domingo, la semana pasada que estuvimos las personas que estuvieron conmigo en Valledupar, el predicador de ayer nos hacía caer en cuenta una cosa, que el caso de Pentecostés, por ejemplo, para Lucas, la venida del Espíritu Santo
fue antecedida por signos prodigiosos, ruido, viento y fuego. Eran tres fenómenos naturales que normalmente presidían o antecedían a la presencia de Dios, según lo leemos en el libro del Éxodo, y Lucas lo vive de esa manera. Pero nos hacían caer en cuenta allá que, por ejemplo, San Juan tuvo una experiencia con el Espíritu Santo el mismo domingo de resurrección, y dice el texto bíblico que estaban reunidos y Jesús resucitado atravesó los muros y se puso en medio de ellos y le dijo: la paz sea con vosotros, y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y nos contaba aquel predicador que en el mundo árabe judío es muy común manifestar el amor a una persona, a un amigo, a la novia, a la querida, a la esposa, haciendo ese gesto, porque ellos consideran que soplar es entregar el alma a la otra persona. Y no fue que Jesús empezó a hacer cosas fuertes, sino simplemente un aliento de vida. Ellos suelen ponerse muy cerca a la persona que quiere manifestarle el amor y le hacen así. Y ese gesto para ellos es, transmiten su alma a la otra persona. O sea que la experiencia que tuvo Juan el día que recibió el Espíritu Santo fue una experiencia de Jesús le transmitió su corazón, su amor. Una experiencia hermosa, sin ruido, sin viento, sin fuego. Pero la experiencia de Lucas fue todo lo contrario. A veces Dios se puede hacer presente en nuestra vida de una manera fantástica, como en el caso de Pablo. Pero a veces Dios se puede hacer presente de una manera sencilla. Él tiene muchas maneras de hacerlo. Y no esperemos siempre tener la experiencia de Pablo. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo cuando aquella luz lo tumbó al suelo? Pablo preguntó: ¿quién eres tú, Señor? La primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos para conocer la voluntad de Jesús o la voluntad de Dios es saber quién es Él, es conocerlo, es tener una relación con esa persona de Jesús o esa persona de Dios Padre. Hay que tener una relación, hay que saber quién es. Y cuando Pablo le preguntó a Jesús quién era, y Jesús le contestó, le dijo: yo soy Jesús de Nazareno, el que tú estás persiguiendo, y habló de él, entonces ya Jesús le dijo la misión o la voluntad que Dios tenía para él. Vete a Damasco, vete a tal lugar, allá va a pasar esto y va a suceder esto. Pero primero hubo esa relación de intimidad, de profundizar en la amistad. Es una relación que hay ahí. Se formó una relación entre Pablo y Jesús, que le estuvo hablando, cuestionándole su corazón. Y aquel hombre que era un perseguidor quedó en una situación de mucha humildad y sencillez. Aquel que era un hombre que pidió permiso para perseguir, tuvo que someterse a que alguien lo llevara de la mano, porque quedó ciego. Y dice el texto bíblico que duró ¿cuántos días? 3 días y 3 noches sin comer y sin beber. 3 días reflexionando. Un momento de mucha reflexión profunda. Aquel hombre altivo, engreído, que era el general que perseguía, quedó en las manos de una persona, y 3 días sin comer y beber, tratando de reflexionar. Y el texto nos dice que paralelamente, cuando Jesús llama a Pablo y hace este interrogatorio a Pablo, también está confirmando con otra persona lo que le estaba diciendo a Pablo. ¿Llamó a quién? Ananías. Y Ananías le dice: mío, ahí hay un hombre que está pensando que tú vas a ir, le vas a imponer las manos. Y lo mismo que le dijo a Pablo, Ananías lo sintió en la oración. ¿Qué significa eso? Que nosotros, cuando vamos a tomar una decisión, cuando creemos que Dios está hablando y nos está hablando de su voluntad, Él siempre lo va ¿a qué? A confirmar. Siempre lo va a confirmar. Dios confirma las cosas cuando son para nosotros. Por eso nosotros no podemos ser tan orgullosos de pensar que la voluntad de Dios se me da a mí encerrado en un cuarto y solamente a mí.
Yo tengo que consultar, tengo que a las personas cercanas, personas que pueden ser espiritualmente, están en la misma relación conmigo. Consultar, mira, yo estoy pensando esto, yo creo que Dios me habló de esto, pero yo necesito que tú me digas que, y el poder conseguir varias personas que nos aconsejen, nos van a ayudar en nuestro proceso de conocer la voluntad de Dios. Y aquel hombre se acercó a Pablo y le impuso las manos y sucedió tal como Jesús le había dicho a Pablo. Y el texto bíblico nos dice que a los pocos días Pablo salió y con la sabiduría que le dio Dios ya estaba predicando de Jesús. Para poder cumplir la voluntad de Dios, primero Pablo tuvo que tener un encuentro personal con Jesús. Hay que tener una relación con Jesús para conocer la voluntad del Padre para nosotros. Si nosotros somos personas completamente ajenas a las cosas de Dios, no esperemos que Dios nos hable y nos diga qué es lo que Él quiere de nosotros. Primero tenemos que acercarnos a Él, encontrarnos con Él, tener esa relación con Él. Dios tiene que entrar a purificar nuestro corazón para que ese corazón empiece a escuchar la intimidad de Dios y podamos conocer la voluntad de Dios. Insisto en lo que dije al principio, la voluntad de Dios no se nos da como un mapa. No es como cuando un piloto va al aeropuerto. Aquí está ¿cómo le llaman eso? La carta de navegación. No, Dios no nos va a dar una carta de navegación. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y Moisés lo sacó, no lo sacó porque Dios le dio un mapa a Moisés, sino lo sacó por medio de signos. En el día era una ¿qué? Una columna de fuego. Y en la noche, ¿cómo era? Una nube que los protegía del sol. O sea, a través de signos, o al revés, era una nube en el día y una columna de fuego en la noche. Pero eran signos y señales que Moisés iba teniendo en la medida que iba avanzando. Él de una vez no le dieron su carta de navegación, sino en la medida que él iba teniendo esa relación de intimidad con Dios, Dios le iba revelando. Dios se revela a través de nosotros su voluntad, a través de signos y señales. Y algunos de esos signos y señales son otras personas que Dios pone a nuestro lado, los ángeles que llamamos, que Dios nos habla a través de ellos. Hay que tener la sintonía, que yo no voy a estar en FM y Dios vaya a estar en AM. Porque entonces ahí sí se me distorsiona todo. Tengo que tener la misma sintonía de Dios para que yo pueda captar cuando Dios me está dando signos y señales para que yo conozca su voluntad. Pero lo primero es tengo que tener una relación con Él. O sea que para yo conocer la voluntad de Dios tengo que buscar el encuentro personal con Jesucristo. Si no tengo un encuentro personal con Jesucristo, muy difícilmente puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida. ¿Se entendió? Más o menos. No aparecen sus rostros ni sus caras. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento, que nos va a dar más claridad, un texto bíblico, creo que es Segunda de Reyes, espero no equivocarme. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a ver la vida de Elías. Elías era también un profeta. Y en la vida de Elías vamos a ver cuáles son los pasos para yo conocer la voluntad de Dios también. Yo quiero, antes de empezar a leer el capítulo 19 de la Primera de Reyes, quiero hablarles un poquito quién era Elías. Si usted retrasa un poquito y lee el capítulo 17 y 18, encontrará que Elías resucitó a la hija de una viuda. Si usted retrasa y lee el capítulo 18, encontrará que Elías se enfrentó a 500 profetas de Baal y los derrotó y después los mató a toditos, los degolló a todos. Elías era un preferido de Dios, era un hombre que hacía prodigios, señales y milagros. Era un hombre del otro mundo, era un profeta de Dios que hacía milagros. Ya,
Y dice el texto bíblico que después que mató 500 profetas de Baal, la reina le dijo: así como mataste 500 profetas de Baal, yo juro que mañana mismo te degollo. Así le dijo la reina. ¿Y qué pasó con ese hombre que era preferido de Dios? Como decimos allá en mi pueblo, se aculilló y salió corriendo y se fue. Le tuvo miedo a la reina. Y así comienza el capítulo 19. Ahab contó a Jezabel lo que había hecho Elías. Como había pasado a cuchillo a los profetas, entonces Jezabel mandó a Elías este recado: que los dioses me castiguen si mañana a esta hora no hago contigo lo mismo que has hecho tú con cualquiera de ellos. Elías temió y emprendió la marcha para salvar la vida. Llegó a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Y continuó por el desierto una jornada de camino, y al final se sentó en una retama y se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Se echó bajo la retama y durmió. De pronto un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Miró Elías y vio en su cabecera un pan cocido sobre piedra y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo: levántate y come, que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y el Señor se le dio la palabra: ¿qué haces aquí, Elías? Respondió: me consume el celo por el Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado su alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y resquebrajaba las rocas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirle, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Respondió: me consume el celo por el Señor Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado su alianza, han derribado sus altares y asesinado a sus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarlo. El Señor le dijo: vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco, y cuando llegues, unja al rey de Siria, a Hazael, rey de Israel, a Jesús, hijo de Nemí, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mojalá. Conságralos como profeta en lugar tuyo. Voy a dejar hasta ahí, versículo 16. Esta vida de Elías en el capítulo 19 nos va a dar a nosotros cuáles son los pasos para yo saber la voluntad de Dios. Dice el texto bíblico que aquel hombre que había matado a 500 profetas, ante la amenaza de la reina, salió corriendo con sus propias fuerzas, y dice que caminó una jornada y se cansó. Y dice que se acostó debajo de un árbol y durmió. Dice que se le presentó un ángel de Dios y le dijo: levántate. Y le había preparado un alimento que realmente, si usted lee con cuidado, es un alimento muy pobre. ¿Qué le había dado? Pan y agua. Y dice el texto bíblico que el hombre comió y se volvió a acostar. Y aquel ángel de Dios lo volvió a levantar. Le dijo: come, que el camino es largo. Y volvió a comer. El texto dice que volvió a comer pan y agua. Pero con lo poquito que Dios le dio con aquel ángel, caminó durante 40 días y 40 noches por el desierto. En la Biblia, la palabra desierto tiene como el significado del lugar donde se encuentran los demonios. Cuando ustedes lean la Biblia, para la Biblia, el demonio no está en el infierno como tenemos pensamiento nosotros, sino que en la Biblia, desierto es el lugar donde reside el demonio. Entonces, cuando la Biblia dice que duró 40 días, la palabra 40
los números en la Biblia no son cantidades, los números en la Biblia son signos. Cuando dice que caminó 40 días, significa que duró un largo periodo caminando en el desierto, un largo periodo peleando contra el enemigo, un largo periodo de momentos de dificultad y dolor, escasez y momentos duros en la vida de Elías. Nosotros, cuando tenemos un problema, queremos el día siguiente irnos donde el Padre Jaime para que nos imponga las manos y se nos desaparezca el problema. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja a través de un proceso de proceso, poco a poco. Primero se le apareció un ángel y le dijo, come. Y comió aquel hombre. Y volvió a aparecerse el ángel y le dijo, come. Y volvió a comer. Y después, con esa poca comida, pero venía de la mano de Dios, tuvo la suficiente fuerza para estar durante un largo periodo en el desierto, luchando contra las adversidades del desierto, el enemigo que es el que vive en el desierto. Y fíjense que dice el texto bíblico que llegó al monte Horeb. Para un judío, el monte es el lugar del encuentro. Para un judío, en el tiempo de Jesús, el monte era como nosotros ahora el Santísimo. Era el lugar del encuentro. Cuando un judío quería ir a orar, pedirle algo a Dios, se iba para un monte. Porque para un judío la vida estaba dividida en 3 niveles. El cielo, donde estaba Dios, la tierra donde vivían los hombres, y el infierno abajo de la tierra. Entonces, cuando usted quería comunicarse con Dios, se subía al monte porque estaba más cerca de Dios. Y aquel hombre llegó al monte Horeb, que era un monte muy famoso donde el judío se comunicaba con Dios. ¿Y qué hizo aquel hombre cuando terminó su periodo de caminar por el desierto? Llegó al monte y se encerró en una cueva. ¿Sabe lo que significa eso? Encerrarse en una cueva. ¿Sabe? Las personas que sufren, que están, las personas que, ¿cómo se, la enfermedad que ahora que tenemos? Depresivas, ¿qué es lo que hacen? Se encierran en un cuarto. A mí que nadie me hable, yo no quiero hablar con nadie, se encierra. Aquel hombre lo que hizo fue que se encerró en una cueva. Ya había llegado al monte, ya estaba en el lugar de Dios, ya lo peor había pasado, pero aquel hombre, ¿qué hizo? Se encerró en una cueva. Y fíjense que cómo Dios va avanzando en este hombre. Primero le habló un ángel, segundo le habló un ángel, y el tercero que le habla dice, el Señor le habló, pero no dice cómo fue que le habló. Seguramente que el texto bíblico dice que le habló porque tuvo alguna experiencia profunda Elías, y le dice, y que le pregunta, ¿qué haces aquí? Lo interroga, lo hace que reflexione en el profundo de corazón, ¿por qué estoy metido aquí en esta cueva? Y entonces él saca su repertorio, porque todos los profetas los han matado y solo quedo yo, me están persiguiendo y me quieren matar. ¿Y qué le dice? Y eso es lo que me quisiera que usted subrayara en su Biblia, estas dos palabras que dice en el versículo 11. El Señor le dice, sal y ponte de pie en el monte. Sal y ponte de pie. A mí cuando oigo esta palabra, ponerte de pie, yo me recuerdo siempre de cuando Jesús muere en la cruz. El texto bíblico de Juan nos dice que cuando Jesús muere en la cruz, María estaba de pie junto a la cruz. María no estaba tirada en el suelo ni gritando como las lloronas del cementerio Calancala o del ese, ¿verdad? María estaba de pie. ¿Qué significa eso? Que Dios nos está diciendo, hey, sal y ponte de pie. Necesito que asumas tu problema con altivez, de pie, que Dios está contigo. Nosotros a veces cuando estamos pasando por necesidades o problemas, enseguida nos hacemos las víctimas. Necesito que me ayuden. Y entonces nos doblamos, caminamos doblados y andamos así. Ay, pero ¿qué le está pasando? No. Sal y ponte de pie. Fue lo que le dijo lo que le dijo Dios a Elías. Deja de estar deprimido,
deja de estar encerrado, sal y ponte de pie. Y el texto bíblico nos dice que pasaron una serie de cosas, de acontecimientos, y Dios no estaba ahí. Y Dios estuvo en el viento suave. Porque nosotros siempre esperamos que en la vida de nosotros los acontecimientos de Dios, y cuando Dios nos habla y Dios se nos presente, siempre tiene que ser una cosa del otro mundo. Y Dios a veces se presenta en cosas más sencillas. Y fíjense que el texto bíblico termina diciendo, y Dios le habló. Escuche, primero fue un ángel, el segundo fue un ángel, el tercero fue, él sintió, experimentó que Dios le hablaba. Pero en el cuarto ya se dice que escuchó la voz de Dios. Fue un proceso de encuentro, fue un proceso de relación, de intimidad. Dios se le fue revelando primero con un ángel, después otra vez con el ángel, después él sintió en el corazón que Dios le habló y después escuchó la voz de Dios. Hay que tener un proceso de encuentro con Él, de relación con Dios, para conocer la voluntad de Dios. Y cuando ya Dios le habló, entonces sí le dijo, mira, ahora devuélvete. Tú vienes huyendo de la reina. Ahora yo necesito que te devuelvas por el mismo camino, porque yo necesito que tú superes tus miedos. Escuche bien eso. No le digo, ahora te vas por el otro lugar. No. Mire que dice el texto, devuélvete por el mismo camino. Y vas a hacer esto, esto y esto. Dios no le dio lo que debía hacer antes de tener una profunda relación con Él y antes de ayudarlo a superar sus miedos. Si queremos saber la voluntad de Dios, no es un mapa, no es un plano. Hay que tener una relación con Él. Hay que pasar por un periodo de dificultad donde Dios va a ayudarnos a formar nuestro carácter. En los momentos de dificultad, en los desiertos, es cuando Dios purifica nuestra alma y endurece nuestro carácter. Y si llega la depresión a nosotros, Dios va a estar ahí para sacarnos de la cueva, para que nos pongamos de pie, para que no andemos lloriqueando, sino de pie, porque Él se va a presentar con nosotros, delante de nosotros. Y a veces no va a ser una cosa, no hay que ir hasta Jerusalén, no hay que gastarnos un viaje en irnos para México. Hay que ir a México a conocer la Virgencita, sí, pero no hay que esperar que sea allá donde Dios nos hable. Dios nos puede hablar en el grupo de oración El Jordán. Así de sencillo. Amén. Dale un fuerte aplauso, papá Dios. Entonces, para que yo conozca la voluntad de Dios, para yo saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal, para yo saber, no tengo que ir donde una bruja, ni para que me lean la mano, ni el tarot, ni tengo que leer, que me lean, ni leer en la mañana el heraldo, ¿cómo es que se llama? El horóscopo, ¿viste cómo saben? El horóscopo, ni nada de esas cosas. Yo tengo que tener una relación profunda de intimidad con Dios. Y cuando yo tengo una relación profunda de intimidad con Dios, y esa relación cada día se va profundizando más, Él me va a ir revelando a través de signos y señales la voluntad de Dios para mí. O puede ser también a través de otra persona. Yo no puedo ser tan orgulloso de pensar que Dios también me puede hablar a través de otra persona. Otra persona me puede dar, me puede, como diríamos, cuando otra persona le dice lo que uno sabe, confirmar. Dios me puede confirmar a través de otra persona lo que Dios me está revelando a través de los signos que me está mostrando, de las señales que me está dando cuando yo tengo una intimidad profunda con Él. ¿Listo? Si yo no conozco la voz de Dios, si no ha habido una intimidad, aquel hombre llamado Elías primero escuchó a un ángel, después volvió a escuchar al ángel, después sintió en el corazón que Dios le habló. Y cuando ya había ido todo ese proceso, escuchó la voz de Dios.
hay que ir en el proceso de intimidad con Él para conocer la voluntad de Dios. Yo quería resumirlo como en 6 pasos. Para yo conocer la voluntad de Dios, primer paso, yo tengo que conocer a Dios. El segundo paso, yo tengo que confiar en Dios. El tercer paso, yo tengo que conocerme a mí mismo. Cuarto paso, yo tengo que estar en constante oración a ese Dios, conocerlo, confiar, conocerme y orar. Pero también tengo que saber pedir ayuda, recibir consejos de personas cercanas, familiares, guía espiritual, mi confesor. Y por último, yo tengo que decidir y actuar. Tengo que decidir y actuar. Dios pudo hablarle a Elías y Dios pudo hablarle a Pablo, pero si Pablo no hubiera decidido actuar, no hubiera pasado nada. Primero, dijimos que era conocer a Dios. Segundo, confiar en Él. Tercero, conocernos a nosotros mismos. Tercero, tener un diálogo con Él a través de la oración. Cuarto, pedir ayuda a las personas cercanas, a mi confesor, a mi guía espiritual, a mi líder. Hay otras personas que pueden también ayudarme. Y último, que dijimos que era decidir y actuar. Yo tengo que tomar una decisión. La Biblia no dice que yo no me puedo equivocar. La Biblia dice que yo tengo que ser santo como mi Padre Celestial es santo, pero la Biblia no dice que está prohibido equivocarse. No, Señor, nosotros somos humanos y no podemos equivocar. Tengo que tomar una decisión. Después que he hecho todo eso, decido. Es posible que me equivoque y vuelvo, comienzo, pero tengo que tomar una decisión. Hay hombres y mujeres que se la pasan toda la vida sin tomar la decisión. Y llegan hasta el punto quinto y no, nada. Hay que decidirse y tomar la decisión de dejar esa relación, de comenzar esa, de viajar o no viajar, de cambiar de empleo o no cambiar. No sé la decisión que haya que tomar, pero hay que tomar una decisión. ¿Listo? Antes de terminar, yo quería dejarle como 2 cositas que a mí me impactaron mucho en el encuentro que tuvimos en Valledupar, en el Congreso de la Renovación Carismática, que de aquí creo que fueron 2 personas. ¿Cuántas personas fueron de acá? 2 personas. La otra no vino. Bueno. ¿Quién fue? Ya está. Y aquí las 2. 2 nada más, ¿verdad? 2 nada más. Bueno. Y quisiera dejarlo como parte de la enseñanza de hoy. Fueron 2 textos bíblicos que yo creo que son fundamentales para nosotros que somos de la Renovación Carismática y que no debemos olvidarlo nunca. El primer texto está tomado, y quiero que lo busquen, del Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Versículo Hechos 1:8. Hechos 1:8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: pero recibirán la fuerza, otra Biblia dice, poder del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes, y serán testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. Hechos 1:8. El texto dice: pero recibirán la fuerza o poder del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes, y serán testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. Nosotros, los de la Renovación Carismática, siempre que hablamos del Espíritu Santo,
estamos pensando en los dones y los carismas del Espíritu. Y siempre cuando nos habla de poder, nosotros nos imaginamos, nosotros llenos de dones, llevando los dones y mostrando los dones a los demás. Cuando el texto nos dice que nos llenará de poder, uno se imagina yo con un don especial, yendo a todo el mundo y mostrando el poder del Espíritu Santo en mí, la unción que Dios me ha dado a mí. Uno siempre piensa de esa manera. Pero el texto bíblico no dice eso. Fíjense lo que está diciendo el texto. El texto bíblico está diciendo, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos. Serán testigos míos. ¿Qué significa eso? Que el poder y la fuerza del Espíritu Santo se nos ha sido dada a nosotros para primero transformarnos a nosotros para que nos convirtamos en testigos de Jesús. Usted no puede pensar que el don se le ha dado para que usted se la pase faruleando por ahí diciendo que usted habla en lengua y que usted tumba a la gente. Usted recibió el don para que sea transformada a usted y se convierta en testigo. Porque un testigo es el que no dice, a mí me dijeron, yo escuché, sino un testigo es el que dice, yo lo vi, yo lo viví, yo lo experimenté. Y eso solo se obtiene cuando el Espíritu Santo le permite tener un encuentro con Jesús. A nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos lleve a tener un encuentro con Jesús. El poder del Espíritu Santo nos va a transformar primero a nosotros para que luego de ser transformados nosotros podamos ser testigos para los demás. Y ahí sí, con los dones, los carismas, los frutos. Pero primero para ser transformados nosotros. El Espíritu Santo es la fuerza y el poder que puede hacer cambiar mi genio, mi mala leche, mi temperamento, todas esas cosas malas que yo tengo, para que yo sea un testigo de lo que Jesús puede hacer en mi vida. Entonces yo creo que ese texto lo debemos revisar con mucho cuidado, porque es un poder que tenemos nosotros, pero no para hacer alarde de él, sino para que seamos transformados desde adentro y convertirnos en testigos. Ese. El segundo texto que quería compartirlo, si mi hijadita me ayuda, ¿está tomada de cuál? ¿No te acuerdas? De tantos que dijimos. Segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. Segundo de Timoteo, capítulo primero del 1. Segunda de Timoteo, capítulo primero, versículo 6. Segunda carta de Timoteo, capítulo primero, versículo 6. Por eso te recuerdo que avives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Por eso te recuerdo que avives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. ¿Qué está diciendo este texto bíblico? Timoteo era un obispo joven que Pablo le había dado la responsabilidad en una región que estaba bien complicada. Y dice el texto, Pablo le recuerda que él tiene que avivar el fuego. El fuego, que es el Espíritu Santo, no lo hicimos nosotros. No fue que ustedes hicieron un trabajo y el Espíritu Santo y el fuego lo hicieron ustedes. El fuego lo recibimos nosotros el día del bautismo y el día de la confirmación. El fuego es el Espíritu Santo. Nosotros lo recibimos cuando nos impusieron las manos, el señor obispo nos las impuso, recibimos el fuego del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad como creyentes, como cristianos, como católicos y especialmente como carismáticos? Avivar el fuego. Nuestra responsabilidad es avivar el fuego. Y nos enseñaron que hay 5 maneras de avivar el fuego. ¿Cuántas maneras? La primera manera para avivar el fuego es la oración. La oración constante aviva el fuego del Espíritu Santo.
La segunda manera de avivar el fuego es leyendo la palabra de Dios. La lectura constante de la palabra de Dios aviva el fuego del Espíritu Santo. La tercera manera de avivar el fuego del Espíritu Santo son los sacramentos. El continuamente acercarnos al sacramento de la reconciliación, ir a la Eucaristía y participar en la Eucaristía, eso aviva el fuego del Espíritu Santo. La cuarta manera de avivar el fuego del Espíritu Santo es la vida comunitaria. Si ustedes leen las dos versiones, la de Lucas y la de Juan, la de Lucas en Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés, y la de Juan el domingo de resurrección, en las dos, en la de Lucas hubo mucho ruido, en la de Juan no hubo ruido, pero en las dos estaba la comunidad reunida. La vida comunitaria es primordial para avivar el fuego del Espíritu Santo. Viendo la Eucaristía del Padre John Mario por televisión y haciendo el rosario en el baño no sirve. Eso es para los enfermos. Hay algunos que les encanta ver la Eucaristía el domingo acostados en la cama y comiendo grispeta. Eso es para los enfermos. Uno tiene que levantarse, ir a reunirse con la comunidad, a escuchar la Eucaristía, a participar. ¿Listo? Entonces, ¿vamos por cuál? Y la quinta, el servicio. Usted tiene que, si no tiene servicio aquí en su parroquia, mañana vaya a hablar con el párroco para ver en qué servicio lo va a poner. Pero usted no se puede quedar engordándose ahí, engordándose. Usted tiene que tener algún servicio, aunque sea lavar los pisos, pero haga algo. ¿Ya? Tenemos que ponernos en algún servicio. Si usted tiene el carisma del canto, aquí háblese con los jefes para ver cómo le dan un chancecito para que tire una cancioncita ahí, aunque sea a las 10 de la noche cuando todos se hayan ido, para que, ¿no? Pero usted ahí empieza, ¿no? Si no tiene el don del canto, como yo, que no tengo ni idea de eso, pues pide un chance para arreglar la silla, o para mover las mesas, o para allá recoger los papeles, alguna vaina hay que hacer, pero tenemos que hacer algo. ¿Ya? No nos podemos quedar así ahí, no. Porque tenemos la responsabilidad de avivar el fuego. El fuego se nos dio, pero yo tengo que avivarlo con la oración, lectura de la palabra, los sacramentos, la vida comunitaria y el servicio. Esas son las 5 maneras de avivar el fuego. ¿Listo? Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión del Evangelio, la iglesia viva y